Ya. Buenos días, alumnos y alumnas. En esta oportunidad vamos a ver lo que son los recursos retóricos de la argumentación. Esto también está presente dentro del objetivo 9 del programa de estudios, pero nos vamos a enfocar esta vez en identificar con qué intención el autor de un texto argumentativo utiliza preguntas retóricas, oraciones desiderativas y oraciones dubitativas, ¿ya? Yo voy a explicar a qué se refiere cada concepto para que ustedes posteriormente puedan identificarlos y finalmente puedan utilizarlos en su propio texto argumentativo, que va a ser en este caso un ensayo, que lo voy a ir explicando en clases más adelante, ¿ya? Bien, un esquema síntesis de lo que hemos estado viendo en los videos anteriores es que el discurso argumentativo, su intención comunicativa es convencer o persuadir. Yo les comenté que había una diferencia entre esos dos conceptos, en donde convencer yo ocupo un razonamiento más lógico, mientras que persuadir utilizo más argumentos que apelen a lo emocional, ¿ya? Para convencer o persuadir se hace a través de un razonamiento o argumento que también le hemos llamado en videos anteriores. Y este razonamiento tiene diversos tipos que pueden ser por analogía, generalización, por signos, por causa o por autoridad. Ya en un video anterior están los ejemplos de cada uno de estos tipos. Y que se estructura en la tesis, que era mi opinión sobre un tema, la base, la garantía y el respaldo. Todos estos conceptos ya han sido explicados en un video anterior para que lo puedan revisar si todavía le queda alguna duda, ¿ya? Bien, esto yo lo saqué del texto del estudiante de primero medio que ustedes deberían tener en sus manos, si no también voy a dejar el link para que puedan acceder al texto, ¿ya? Tiene un sello de agua en donde dice que está prohibida su reproducción porque pertenece al Ministerio de Educación. Pero bueno, en la página 313 del libro, la unidad 6 completa habla del texto argumentativo. Esto que está acá, estas capturas de pantalla que yo saqué, están en la página 330, ya para quien quiera verificarla, quiera revisarla o quiera volver a leerla, etcétera, ¿ya? Me dice que los textos argumentativos tienen como propósito convencer o persuadir al receptor acerca de un determinado punto de vista. Para eso, el emisor no solo expone argumentos convincentes o apela a las emociones del interlocutor, sino que también emplea recursos retóricos que refuerzan su razonamiento. ¿Ya? Entonces, se emplean estos recursos con el fin de reforzar el razonamiento, de captar la atención del receptor, también se utilizan para que todo esto pueda convencer o persuadir de determinado punto de vista. ¿Cuáles son estos recursos? Ya a continuación conocerán algunos recursos utilizados en la argumentación. Partimos con el uso de anécdotas. El autor cuenta una situación vivida con el propósito de ejemplificar, apoyar su argumento o introducir una idea. Por ejemplo, dice: un día le oí decir a un español que hemos exagerado mucho las diferencias y también la importancia de los hechos de la independencia. Ya ahí se puede entender que el tema se habla de la independencia, de la conquista quizás de América, etcétera. Entonces él cuenta como anécdota porque él oyó decir a un español. Entonces lo cuenta para como reforzar su tesis o alguno de sus argumentos. ¿Ya? El segundo recurso son las preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son preguntas que no buscan en realidad ser respondidas, sino que más bien pretenden promover la reflexión del destinatario o reforzar el argumento del emisor. Aquí hay una parte, un extracto de uno de los textos que está dentro de esta unidad 6 del libro que dice: ¿quién mejor que los jóvenes pehuenches para ser capacitados como guías de alta montaña? Se dan cuenta que esa pregunta no requiere una respuesta, sino que más bien es como que reafirmar que los jóvenes pehuenches podrían ser los mejores para ser guías de la alta montaña, ¿ya? Hay un ejemplo también
como si lo llevamos más al ámbito cotidiano, una pregunta retórica que salió en algún momento en un comercial, porque la publicidad se utilizan harto los recursos retóricos, que decía, ¿sabías que la principal causa de muerte en Chile es la hipertensión arterial? Quiérete, cuídate, usa Biosal. Ya la sal que todos conocemos, la verdecita o la ploma que utilizamos en las casas en algunos casos, se dan cuenta que esa pregunta no requiere una respuesta. ¿Sabías que la principal causa de muerte no está buscando que el receptor diga sí o no? ¿Qué está buscando? De que se cuide para que no muera de hipertensión arterial y para eso utiliza Biosal. Ya ahí quiere convencer de comprar ese producto claramente. Apelación al destinatario. El emisor apela al destinatario para llamar su atención sobre algo. ¿Y esto qué importancia podría tener? Se preguntará más de un lector. Ahí leí el ejemplo continuo. ¿Ya? Apelación al destinatario. Apela al destinatario para llamar su atención sobre algo. ¿Ya? ¿Y esto qué importancia podría tener? Se preguntará más de un lector. ¿Ya? Figuras retóricas. Es un tema que ya habíamos estado viendo. Las figuras literarias, que también son llamadas figuras retóricas, como la metáfora, la comparación o la personificación, no solo se emplean en el género lírico. Este recurso también se utiliza en la argumentación para dar más énfasis, comparar o manifestar nuestras emociones. El ejemplo dice, en él se olvida la bestia, porque llega a parecer un motivo floral. Vive en la luz verde de los matorrales y tiene algo de la luz su rapidez de flecha. ¿Ya? Ahí tendríamos que leer el texto completo que está en esa unidad para que podamos entender a qué se refiere. Más adelante voy a estar dando otros ejemplos para que podamos recordar, porque la metáfora, la comparación, la personificación, nosotros ya la hemos visto en clases anteriores, el año pasado también, ¿ya? La ironía también es un recurso. Es una expresión que da a entender algo distinto de lo que se dice explícitamente. Suelen contener una crítica disimulada. Por ejemplo, decir que un niño muy revoltoso es un angelito. Cuando esto se hace con una intención de burla o insulto, se llama sarcasmo. ¿Se han dado cuenta cuando dice, oye, que eres sarcástica? ¿O por qué utiliza el sarcasmo? El sarcasmo es la ironía, pero ya tiene una intención de burla o de un insulto. En sí la ironía no pretende, no tiene esa intención, el sarcasmo sí, ¿ya? Oraciones desiderativas expresan deseos, solicitudes o súplicas. Se escriben con verbos conjugados en subjuntivo y generalmente utilizan la palabra ojalá. Acá hay un ejemplo de una oración desiderativa. Pero, en este caso, que el huemul sea como el primer plano de nuestro espíritu, como nuestro pulso natural, y que el otro sea el latido de la urgencia, ¿ya? Ahí está hablando en el texto menos cóndor y más huemul, que también lo vamos a estar viendo más adelante, y en esta oración se expresa como una solicitud más bien. Pues dice que el huemul sea como el primer plano de nuestro espíritu. Ahí estaban hablando de la identidad chilena, de lo que tiene que ver el escudo, etcétera, ¿ya? Las oraciones dubitativas expresan duda, posibilidad o probabilidad. Se usan para indicar que lo expresado no es una certeza, sino una opinión o una suposición. Pueden ir acompañadas de adverbios de duda como tal vez o quizás. Por ejemplo, quizás si el vapuleado estado tan culpable para algunos y tan invocado por otros, pudiera hacer algo por generar esos espacios que faltan para crear y conversar. ¿Ya? Se está como apelando a una posibilidad, a una probabilidad. Ya, para retomar el tema de las figuras retóricas, como metáfora, ya, como un ejemplo, de metáfora podría ser, voy a ocupar la publicidad y yo puse unas imágenes para que ustedes se puedan ir haciendo la referencia. Decía en algún momento en algún comercial, como ejemplo de metáfora, hazlo sentir mariposas otra vez. Pond's Triactive, ya la crema esa que es como
rejuvenecedora, antiarruga, etcétera. Entonces ahí me quiere apelar a hazlo sentir mariposa otra vez. También hay como una especie de estereotipo en donde se habla de que el físico de la mujer es mucho más importante o interesaría para enamorar a alguien. Pero hay una metáfora ahí entre hazlo sentir mariposas otra vez, es como que se vuelva a enamorar de ti ocupando esta crema, ¿ya? Por eso los recursos retóricos también se dan harto en la publicidad. El ejemplo de hipérbole, ¿se acuerdan que la hipérbole es una exageración, ya sea aumentar o disminuir una cualidad? También había un ejemplo de en algún momento una tienda comercial que para Navidad estaban sorteando una camioneta con una casa rodante, ¿ya? Entonces, como el eslogan decía, esta Navidad te regalamos la naturaleza. Hay una exageración, como regalar la naturaleza es como demasiado. Simplemente estaban sorteando la camioneta con la casa rodante, que eso puede que les dé la posibilidad a algunas personas de salir un poco más. Y como personificación, que ya la hemos visto también harto, que es añadir o darle características humanas a algo que no lo es, ya sea un animal, un objeto, cualquier cosa, ¿ya? Y ahí yo puse el de Axe Vice porque en algún momento el comercial decía Axe Vice vuelve peligrosa a la más inocente, ¿ya? Como el desodorante va a volver peligroso a alguien, no se da obviamente, sino que se da en la parte retórica, figurativa, por eso se le llama figuras retóricas. Y la nueva que vamos a ver, que es la metonimia, que es designar un concepto con el nombre de otro con el cual existe una relación de dependencia o causalidad. Por ejemplo, Ana fue la alegría de la fiesta, ¿ya? O sea, quiere decir que fue la causa de la alegría de la fiesta, no es que Ana haya sido la alegría en sí, es la causa de la alegría. Le hizo daño el sol. Si lo pensamos, el sol no es que daña directamente, son los rayos ultravioleta, la exposición continua. Entonces, para no dar toda esa explicación, se dice le hizo daño el sol. Y eso es una figura, la metonimia. Sirvámonos un Alto del Carmen. ¿Ya? Cuando hablamos del Alto del Carmen es la marca en donde se genera un licor, pero que a la vez representa el lugar en donde se genera ese licor. Pero todos, al hablar del Alto del Carmen, podríamos suponer eso. Es como en el ejemplo de la prueba diagnóstica, cuando yo puse, tomemos una copa de vino. En realidad no se toma la copa, sino que el licor, el líquido. Y por último ejemplo, no tiene corazón. Ya cuando uno dice, ay, ella no tiene corazón, no es que estamos hablando que se quedó sin el músculo con el cual yo sobrevivo, no, sino que estamos hablando de una persona más bien fría. ¿Ya? Bien. Eso, por ahora, lo que corresponde a los recursos retóricos. Estudien cada uno de esos recursos. Vamos a ir haciendo ya, ahora sí, vamos a ir haciendo ejercicios, vamos a ir leyendo más textos para que vayan pudiendo identificarlo dentro de esos textos. Y por ahora les dejo una actividad que también está en el libro, que dice, en grupo de 3 personas, lógicamente por las condiciones en las que estamos no nos podemos reunir en grupo, pero si alguno quiere apoyarse con un compañero vía mensaje de texto, WhatsApp, puede hacerlo. Relean los siguientes fragmentos, que estos son textos que están en la unidad 6, por eso les pido que lean la unidad 6, lean los textos que salen ahí porque son argumentativos y les puede dar un ejemplo y pueden ir entendiendo mejor la materia en sí, la teoría. Luego identifiquen los recursos retóricos que encuentren y expliquen en su cuaderno con qué propósito se utilizaron. Ya los recursos son los que vimos acá. Si se usa la anécdota o preguntas retóricas o si hay una apelación al destinatario, es como hablarle directamente, figuras retóricas, ironía, oraciones desiderativas u oraciones dubitativas, ¿ya? En las oraciones desiderativas tienen que pensar que son oraciones que van a expresar deseos, solicitudes o súplicas, como por ejemplo que tengas suerte o solo quiero que estés bien. Cuando se utiliza el solo quiero que estés bien es como para tratar de convencer a alguien de algo que haga o no lo haga y ocupa esa oración de solo quiero que estés bien, que alguien que se preocupa del bienestar. O dubitativo, no sé, que también puede ser como un ejemplo. Tal vez se haya extraviado, para a lo mejor alguien
argumentar sobre algún tema que no tiene un sustento teórico, no sé, tal vez se hayan extraviado esos documentos. Son ejemplos. Ya, voy a leer solo uno. Este hombre no se dará cuenta de que cuanto más disminuya la magnitud de los combates, más vergonzosa hace la enormidad de las derrotas. Ser derrotado en una batalla gigantesca puede dejarle a uno su tamaño de paladín, pero ser derrotado en una escaramuza lo convierte en un combatiente irrisorio. ¿Ya? Con cada uno de esos ejemplos que están ahí, tienen que identificar los recursos que mencioné anteriormente, ponen cuál es el recurso, en dónde se encuentra, qué frase me da a entender que es ese recurso y lo explican cuál es el propósito por el que creen ustedes que el autor lo utilizó. Si no están claros, si tienen dudas, busquen el texto en la unidad 6, por favor. Ya, yo voy a dejar las páginas del libro, voy a dejar el link del libro para quienes no lo han podido ver o se les quedó en el colegio. Y voy a subir esta tarea como asignación, ya va a ser la tarea número 4 y voy a ir anotando lógicamente quién la va haciendo y quién no. Si trabajan con alguien, si van a responder lo mismo que otra persona, que sean máximo 3 personas, ¿ya? Y me tienen que las 3 dejar el registro en el cuaderno. Por favor, no solamente una y decir, lo hice yo con tal persona, pero no lo tengo porque lo hizo en su cuaderno. No, ya cada uno trabaja en su propio cuaderno y lo manda desde su propio cuaderno. ¿Ya? Bien, chicos. Después vamos a estar subiendo más actividades. Nos leemos después.